Hermanos, paz y bien. Nos encontramos en el quinto día del novenario en preparación para la fiesta de San Antonio de Padua. En este día quiero compartir con ustedes lo siguiente. Hablando sobre su vida, conoceremos que a finales del año 1224, Antonio es enviado a Francia para vivir ahí su ser de religioso franciscano. Encontrándose en este lugar, él continúa con este apostolado de la predicación, instruyendo a todas las personas que le era posible en la teología, en las sagradas escrituras y en la doctrina católica, ayudando a muchos hombres y mujeres a comprender mejor la fe y vivirla más profundamente. También entre las labores que él estuvo realizando fue preparar a los frailes franciscanos para la predicación. Les ayudó a través de la sana teología a ayudarles, les ayudó también a cómo compartir de manera adecuada el mensaje de Dios y también para hacerlo siempre desde la fe. Y así como recomendaba San Francisco de Asís, mostrar a Dios antes que a uno mismo, para que a través de sus obras hablaran de Dios y lo corroboraran con las palabras. Entonces las palabras apoyadas con las obras son un instrumento formidable para hablar de Dios nuestro Señor. En 1227, Antonio de Padua participa de una reunión llamada Capítulo General de Pentecostés. Era una reunión en donde se congregaban líderes de los distintos lugares en donde había religiosos franciscanos, y San Antonio de Padua participó de esta reunión. Este capítulo general tenía como sentido analizar la realidad social, cultural y espiritual de los lugares donde los religiosos franciscanos estaban acompañando al pueblo de Dios en la fe. Y entonces, analizando estas realidades, ellos proponían metas y objetivos para ayudar al pueblo de Dios a un mejor caminar. También compartían estas experiencias personales y sobre cómo se encontraban sus hermanos frailes en los lugares donde ellos habitaban, para cuidar la vida espiritual y el ser de religiosos de cada uno de los hermanos que en ese momento se encontraban en el mundo. En esta reunión, en este capítulo general, Antonio de Padua es nombrado ministro provincial, es decir, aquel que iba a coordinar las actividades de un grupo grande de frailes, y esto correspondía al norte de Italia. Este servicio lo desarrolló por 3 años. Al término de este servicio, Antonio de Padua continúa con esta tremenda labor de predicación en muchos lugares en el mundo. Bueno, hasta aquí sobre su vida en este pequeño video. Ahora vamos a estudiar un poco sobre la teología de San Antonio. Nos dice Antonio en una de sus predicaciones, cita una cita bíblica que es el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos del 24 en adelante. Nos habla esta palabra de Dios de lo siguiente: que estando reunidos los discípulos de Jesús en un lugar después de su resurrección, Jesús se aparece entre ellos. Pero en esta ocasión no se encuentra Tomás, uno de los apóstoles. Y cuando los otros apóstoles le hablan de esto a Tomás le cuesta trabajo creer. Y entonces dice palabras como las siguientes: si no meto mi mano en la llaga de su costado y mi dedo en la llaga de sus manos, no creeré. Nos dice la Escritura que a los 8 días Jesús se volvió a aparecer entre ellos, y entonces en esta ocasión sí estaba Tomás. Y Jesús, sabiendo lo que había sucedido en el corazón de Tomás, va directamente con él y le dice palabras como estas: mete tu mano en la llaga de mi costado, mete tu dedo en las llagas de mis manos y cree. Y entonces Santo Tomás, al mirar a Jesús de manera presencial y al escuchar estas palabras, se siente
confortado en su necesidad de fe y le dice una profesión de fe en ese momento: Señor mío y Dios mío. Reafirma a Jesús como su Señor y como su Dios. Entonces, esta es una enseñanza muy grande, porque San Antonio nos dice con esta reflexión que Jesús aborda a cada uno de sus hijos directamente de acuerdo a la necesidad que hay en su corazón. Cuando nosotros nos acercamos a Dios y le hablamos de aquello que nos sucede, Jesús da solución a lo que nosotros estamos viviendo de manera personal. Él te mira a ti como su hijo, como su oveja, y entonces te guía a través de su espiritualidad, a través de su gracia, para que aquello que tú necesitas se pueda ver resuelto en el nombre de Dios. Nos habla también que en Isaías hay una cita bíblica que lo podemos encontrar en el capítulo 49, versículo 16. Tengo escrito tu nombre en la palma de mi mano. Qué sorprendente. Nosotros estamos escritos en la palma de las manos de Jesús. Y San Antonio hace referencia a la crucifixión. Esas llagas que Jesús resucitado porta en sus manos, esas cicatrices, tienen tres sentidos especiales. Las muestra al Padre para alcanzar misericordia hacia nosotros. Son para Él un recuerdo de que nos compró con su sangre, con ese sacrificio hermoso, y para enseñarnos a nosotros el amor profundo que tiene hacia cada uno de nosotros, a toda su iglesia. Bueno, hermanos, hasta aquí la reflexión de este día. Primero Dios, nos vemos en el siguiente video. Paz y bien.